En esta mañana, ¿sí están escuchando? Sí, señora, perfecta, fuerte y claro. Bueno, el tema en esta mañana, el tema que quiero presentarles es acerca de la idolatría del conservadurismo. Espero que ustedes puedan comprender el mensaje que quiero transmitirles. Escogí este tema porque este es un tema de repaso. Y lo escogí porque cuando tengo los temas como que comprendo más, que los estudio más. Entonces quería comprender más acerca de la idolatría del conservadurismo. Y ahora, ahora en el campamento que se dio últimamente de Oceanía, me llamó mucho la atención ese campamento. Apenas, o sea, tengo que repasarlo porque yo soy un poco lenta para comprender las cosas. Y me llamó mucho la atención la presentación de Tamina, donde ella habla acerca de la mentalidad que nosotros tenemos o que teníamos como, como adventistas conservadores. Yo también tenía una mentalidad bastante conservadora. Y ella hablaba de que nosotros tuvimos que habernos cuestionado en 1989, en la era de la información, cuando el mundo cambió. Entonces, yo tengo una experiencia porque yo tenía una mentalidad bastante conservadora y cuando leía El conflicto de los siglos, pues yo era de las que pensaba que en la persecución, o sea, yo estaba trayendo la dispensación del linaje de Guaya a la nuestra. O sea, yo cuando leía Conflicto de los Siglos y cuando leía El Espíritu y Profecía, yo pensaba que eso se tenía que cumplir de literal a literal en nuestra época. Entonces, una vez yo estaba en la finca con mi esposo, teníamos una finca por allá en una montaña, bien lejos, y, y nosotros estábamos en un proyecto o sea, la finca era orgánica, o sea, no podíamos usar insecticidas. Y mi esposo, pues ya él se había cansado de tirar tanta rula en una parte donde siempre salía una paja. Entonces él fumigó y a él lo sancionaron y él dijo, no, yo no he fumigado. Entonces cuando él estaba allá en la oficina de ellos, entonces el técnico le mostró en el computador, mire, vea, y le mostró, esta es su finca. Entonces él se dio cuenta que esa era la finca. Dijo, sí, esa es mi finca. Y le presentaron el video, mire, vea, y le presentaron el video donde él estaba fumigando. Cuando él regresa y me dice a mí todo lo que pasó, yo me quedé como en shock, o sea, yo me quedé impresionada. Entonces yo pensé, o sea, que nos tienen vigilados, o sea, que nosotros, y pensé enseguida en la persecución, pensé en toda la mentalidad que yo tenía, y entonces yo dije, o sea, que uno no puede esconderse, o sea, no tenemos un lugar donde escondernos porque, porque estamos vigilados, o sea, imagínense, esa finca tan lejos, y ya ellos como en el computador, ellos tenían todo ahí, o sea, todo, o sea, y entonces, y pues yo me quedé impresionada
y cuestionaba. Pero entonces, Señor, decía yo, entonces, Señor, ¿dónde nos vamos a esconder? Entonces, ¿será que en una cueva, en una parte donde no nos puedan ver, donde no nos puedan encontrar? Pero bueno, yo seguí con mi mentalidad, pero gracias a Dios que llegué a este movimiento, ¿verdad? Y me impresionó mucho la metodología por medio de las parábolas, que es que podemos entender todas las cosas que nos tenían abrumados y que no podíamos entender, y el dispensacionalismo, ¿verdad? Entonces, vamos ahora, voy a empezar con el tema. Voy a empezar. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, te Sí, escuchamos. Marta. Sí. Gracias por compartirnos ese testimonio, sí, señorita. Bueno, pensé que la señal se había ido, que algo había pasado. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar primero del Israel antiguo. Aquí, el Israel antiguo. El Israel antiguo, ellos estaban en cautividad, ellos estaban en cautiverio, ellos habían perdido el sábado. Entonces Dios levantó a un libertador, levantó a Moisés y lo sacó como pueblo de Dios. Ellos recuperaron el sábado y a ellos se les dan los escritos del profeta Moisés, donde estos escritos se convierten en el fundamento del sistema judío. Ellos salieron de Egipto y ellos pudieron haber hecho el trabajo que el Señor les asignó, pudieron haber sido fieles a Dios, pero ellos siguieron jugando con la idolatría. Ellos pidieron un rey, querían ser iguales como el faraón en Egipto, y porque Dios no era suficiente para ellos como un juez. Entonces, a través de la idolatría, por medio de primero con el becerro de oro, luego pidiendo un rey. Entonces ellos fomentaron el que la nación se dividiera, y entonces establecieron un becerro de oro en el norte y un becerro de oro en el sur. Fueron llevados a Babilonia, pero ahí continuaron con la idolatría. En Babilonia dejaron el ídolo, pero se quedaron con las características del toro Apis. Cuando llegan al final de la historia, Cristo desciende y ellos no ven las características del toro Apis. En su lugar ven a alguien manso y humilde. No ven a un conquistador, no ven a alguien con valor y con un ejército. Entonces ellos no reconocen a su Redentor. Como dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. No reconocen a su Redentor, y entonces ellos fallan en su historia. Ellos fallan en su historia, fracasan. Tenían la mentalidad de un Dios pagano, y la venida de Cristo no estaba de acuerdo a sus expectativas. Entonces Cristo introduce la metodología por medio de las parábolas. Aquí ellos llegan a Egipto, Babilonia, Roma. Jesús introduce la metodología por medio de las parábolas
y le enseña a un grupo de personas acerca del carácter de Dios y la naturaleza del reino de Dios. Así que ellos pueden comprender el carácter de Dios y la naturaleza del reino de Dios bajo una luz diferente. Ahora vamos a comparar y contrastar. Cuando llegamos al Israel moderno, aquí, cuando llegamos al Israel moderno, entonces vemos el mismo patrón exacto. Salimos de los 1260 años de persecución papal, de cautiverio, de oscuridad. Entonces Dios levanta a un mensajero, Guillermo Miller, para sacarnos del protestantismo apóstata. En este periodo, ellos pudieron haber hecho el trabajo que el Señor les asignó. Ellos pudieron haber sido fieles a Dios. Ellos pudieron llevar el conocimiento del verdadero Dios al mundo y Cristo pudo haber regresado. Pero en Evangelismo 694.2 dice en 1863, así sería 1798. Acá sería 1863. En 1863, el lenguaje escribe: Cristo retrasó su venida debido a la condición de su pueblo. No pudo venir porque su pueblo no estaba listo. Y un periodo después del tiempo milerita, en 1888, que sería acá, aquí Miller, en 1888 también encontramos que la obra pudo haber sido completada. La obra pudo haber sido terminada en 1888. Ellen White dice que estaba en el fuerte del amor del mensaje del tercer ángel, que se estaban instituyendo las leyes dominicales en Estados Unidos. El mundo exterior estaba preparado para las escenas finales y el movimiento se estaba preparando para dar el fuerte pregón del mensaje de justificación por la fe. La obra pudo haber sido hecha, pero ella escribe en 1903, sería aquí, ella escribe en 1903, si el pueblo de Cristo hubiera obedecido su palabra, estarían hoy en la Canaán celestial. Entonces aquí nos damos cuenta que, bueno, en el periodo de Babilonia, aquí, en el periodo de Babilonia, el Señor permitió que ellos pasaran por ese cautiverio para curarlos de la idolatría. Pero ellos dejaron la imagen, dejaron el ídolo, pero se quedaron con las características de la idolatría, con las características del toro de Apis. Entonces, nos damos cuenta aquí que esta historia es de falla. Esta historia es de falla. Y al final terminamos con la historia de éxito. Y en el Israel moderno, esta historia es de falla. Esta historia es de falla. Y los 144,000 es la historia de éxito. Aquí podemos darnos cuenta que
una historia de fracaso sigue a otra historia de fracaso y al final es la historia de éxito. Entonces, vamos a ver lo que está sucediendo externamente en 1798, antes de 1798, en la historia de 1798 hasta 1844. Sería aquí. Entonces aquí vemos las facciones políticas de Thomas Jefferson y de John Adams. Aquí podemos ver las dos facciones políticas del protestantismo. Vamos a colocar aquí Thomas Jefferson. Y colocamos aquí John Adams. Ahí podemos ver las dos facciones políticas del protestantismo. Y dentro de esas facciones políticas podemos ver los conservadores y los liberales. Los conservadores dirigidos por Jedediah Morse. Entonces vamos a colocar aquí Thomas Jefferson, aquí los liberales. Y John Adams, los conservadores. Entonces, los liberales estaban dirigidos por William Bentley. Y los liberales y los conservadores estaban dirigidos por Jedediah Morse. Y Jedediah Morse apoyó a John Adams. Él lo apoyó por las ideologías políticas que ellos tenían, ¿verdad? Ellos apoyaban sus ideologías políticas por las teorías de la conspiración. El protestantismo del sur, ellos tenían una interpretación de literal a literal. Entonces ellos decían que la iglesia y el Estado debían estar juntos, que debía haber una separación de instituciones, pero no de influencia. Ellos creían en el Estado profundo, también creían en las amenazas de los Illuminatis, que los Illuminatis estaban controlando a la gente detrás de las escenas, en sociedades secretas, para llevar a cabo una unión satánica de Estado profundo. Y una de las principales personas a las que estas teorías apuntaban era a Alexander Hamilton. Alexander Hamilton era un padre fundador. Él no estaba de acuerdo en la unión de iglesia y Estado. Y era un libre pensador, o sea, él pensaba que él creía en el desarrollo de la personalidad, que todas las personas tienen los mismos derechos y tienen derecho a desarrollar su personalidad libremente. Entonces, una de las principales, las personas que apuntaban a estas teorías conspirativas era él, Alexander Hamilton. Y terminan diciendo ellos que América era una nación cristiana. Y esto distorsionaba sus puntos de vista sobre la esclavitud, porque ellos tenían la idea de que llegaron a la conclusión de que América era una nación cristiana, y esta conclusión de literal a literal los llevaba a la institucionalización de la esclavitud y los llevaba a la imposición del domingo. Ellos tenían su propia conclusión sobre la segregación, sobre el feminismo y sobre LGBT. Todas estas teorías vienen de la rama del protestantismo. Ellen White habla en una cita en
Conflicto de los siglos, página 385.2, habla de la condición de los protestantes en esa época. La condición de las iglesias protestantes. Entonces ella dice, cuando la proclamación del juicio fue más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, las iglesias cayeron moralmente al rechazar el mensaje. Hubo una caída moral, hubo una declinación espiritual. Entonces nos damos cuenta que la esclavitud y el domingo son caídas morales. Ellos cayeron ahí porque no aceptaron esa verdad. Ni la verdad del sábado, ni la verdad de la abolición de la esclavitud. Entonces, lo que hace que estas historias y estas sean historias de éxito es por la metodología por medio de parábolas. Porque la metodología por medio de las parábolas es la habilidad o la capacidad de ir de literal a espiritual o de literal a simbólico. La metodología de la falsificación es las teorías de la conspiración y estas teorías se utilizan para destruir la metodología de la enseñanza por parábolas. En 1798, acá en 1798 es un punto de inflexión, porque es la introducción en el protestantismo de las teorías de la conspiración. Ellos utilizaron estas teorías para justificar sus ideologías políticas. Entonces, ellos vieron que la amenaza eran los protestantes liberales, que los protestantes liberales que estaban creciendo en influencia. Veían la amenaza como Thomas Jefferson llevaba al republicanismo demasiado lejos. Veían la gente inmoral y la gente con todos los vicios. Ellos toman todas esas amenazas y dicen que es la infiltración de los Illuminatis en Estados Unidos. Entonces aprovechan la amenaza de los Illuminati con fines políticos. Entonces vemos en la historia de 1989. Vamos a colocarla acá. Vemos la historia de antes de 1989. La historia de antes de 1989, la historia de Jerry Falwell. Jerry Falwell es un conservador acérrimo que interpreta a América como la nueva tierra gloriosa. Pero ellos interpretan a América como la nueva tierra gloriosa sin entender los cambios dispensacionales. Entonces interpretan que Estados Unidos debe tener segregación y ellos institucionalizan segregación. Jerry Falwell, él no menciona la palabra esclavitud, pero él rechaza al movimiento de los derechos civiles. Él cree que si Israel fue segregado por raza, América también debe segregar por raza. Entonces aquí también hay una división en el protestantismo, porque en este periodo de Jerry Falwell, los ministros más destacados de Estados Unidos, los
Los ministros más destacados de Estados Unidos en este periodo apoyaban al movimiento de los derechos civiles y muchas iglesias de mayoría negra en Estados Unidos no apoyaban a Donald Trump. Así que aquí nos damos cuenta que hay una división dentro del protestantismo. Entonces, podemos ver que la teoría de la conspiración se llevó a cabo en 1798 y las teorías de conspiración también se llevaron a cabo en 1989 en la historia, antes de 1989 en la historia de Jerry Falwell. Y nos estamos dando cuenta que en nuestra historia las teorías de conspiración en el protestantismo conservador o en el conservadurismo de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de los Illuminati. Los Illuminati fueron, los Illuminati fueron creados en el año de 1776. Fueron creados los Illuminati en el año de 1776. Y en el año de 1773, antes, la Iglesia Católica de la Edad Media abolió la orden de los jesuitas. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la Iglesia Católica tuvo que abolir la orden de los jesuitas? Si alguien puede decirme. Bueno, si no se acuerdan. Sí, Marta. No se acuerdan. Bueno, la Iglesia Católica ellos tuvieron que abolir la orden de los jesuitas porque ellos estaban perdiendo poder político. Entonces tuvieron que abolir la orden de los jesuitas. Pero esto los lleva a ellos, eso tiene una consecuencia. Eso los lleva a ellos a fracasar como iglesia. Y ahora les voy a hacer otra pregunta que yo sé que sí la van a responder. ¿Por qué se le llama a la Edad Media? ¿Por qué se le llama Edad Media? Si alguien me puede hacer el favor de responderla. ¿Por qué se le llama Edad Media? Sería aquí. ¿Por qué se le llamó a esa época de Edad Media? Porque era un tiempo intermedio. Dime, Jessica. Porque era un tiempo intermedio. ¿Por qué qué? Era un tiempo intermedio entre lo que era la edad antigua y la edad moderna. Bueno, sí, puede ser válida esa respuesta, porque era un tiempo intermedio, pero a ese tiempo se le llama Edad Media porque la verdad había sido suprimida. No solo la verdad en la Biblia, sino la verdad en las ciencias y la verdad en el campo de la medicina. O sea, en todos los aspectos la verdad había sido suprimida. Y cualquier cosa que pareciera desafiar las visiones de la Iglesia Católica era
era perseguido, era silenciado. Entonces, en la ilustración, en la, en la época de la ilustración, en la historia esa, que fue de ahí casi terminando la Edad Media, o a finales de la Edad Media, la época de la ilustración, la mentalidad de la Edad Media empezaba a decaer, porque ya la gente deseaba pensar por sí misma. No querían que la Iglesia Católica les impidiera buscar la luz, no solamente en el aspecto religioso, sino en la ciencia. Ellos querían saber la luz, tener la luz, ¿verdad? En todos los aspectos, o ser libres. Querían tener libertad de la libre personalidad. En esta época de la iluminación fueron fundados los Illuminati por un hombre que era jesuita, Adam Weishaupt. Él se dio cuenta que en la universidad donde él enseñaba, esa universidad era controlada por los jesuitas, a pesar de que ellos ya de que esa orden había sido abolida. Entonces, cada vez que él iba a decir algo en contra de la ideología católica, era silenciado. Y cualquier persona que enseñara algo en contra de la ideología católica, en el área de la ciencia, de la ley, de la teología o la política, o que iban en contra de la ideología o socavaban las visiones de la Iglesia Católica, por ejemplo, cómo debería ser la tierra o cómo debería ser la gente. Cualquier persona que dijera algo en contra de esta ideología, entonces era silenciada, era socavada, era degradada y perdía su trabajo. Él se cansó de esa mentalidad, así que él decidió salirse de la sociedad de los jesuitas y decidió fundar otra sociedad, pero clandestina, donde él pudiera difundir, donde se pudiera difundir la información para disipar la ideología de la Iglesia Católica. Entonces, este es el comienzo de los Illuminati. Así fue que comenzaron los Illuminati, y esto no era una sociedad satanista, sino que eran personas que querían compartir la iluminación, querían compartir la ilustración, ¿verdad? Pero a espaldas de la Iglesia Católica, para evitar que fueran degradados o que perdieran sus trabajos. Pero a medida que esto fue conocido, la Iglesia Católica empezó a infiltrarse en los masones. Así que esta sociedad solo duró 10 años. Y en 1779 comienza la Revolución Francesa. Entonces, Jedediah Morse enseñó que los Illuminati fueron los que instigaron a la Revolución Francesa. Él enseñaba que los Illuminati fueron la causa de la Revolución Francesa. Pero todos sabemos cuáles fueron las causas, ¿verdad? En Conflicto de los Siglos, página 283.2. Si alguien puede decir algo acerca de las causas de la Revolución Francesa, bien pueda. Bueno, si nosotros buscamos en el Conflicto de los Siglos, Ellen White va a decir
¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Nosotros sabemos que Roma le había dado una idea distorsionada de Dios a la humanidad. Roma había dado una idea distorsionada del carácter de Dios. Así que en consecuencia de eso, las masas rechazaron la Biblia y rechazaron a su autor, rechazaron a Dios. Se levantó también Voltaire y sus compañeros. Ellos rechazaron en absoluto la palabra de Dios y difundieron el veneno de la incredulidad. Cuando las masas se encuentran degradadas y brutalizadas por Roma durante los 1260 años, que todos sabemos ya que fue el periodo de la oscuridad, donde se estancó todo, ¿verdad? Se estancaron la ciencia y se estancó la verdad, porque todo tenía que ser como la iglesia lo decía, como ellos lo interpretaban. Entonces, durante esa época de la Revolución Francesa, las masas retroceden ante esa tiranía, se encuentran en libertad y se despojan de toda restricción. Entonces ellos rechazaron tanto la verdad como el error y provocaron esa revolución, ¿verdad? Esa revolución en Francia. Entonces nos damos cuenta que estamos lidiando con las teorías de la conspiración. Estamos lidiando con los mismos temas de hace 400 años, porque los problemas existen desde que comenzó Estados Unidos como colonia, desde el mismo principio. Walter Benjamin. Walter Benjamin, fuente de información errada. Dios no nos ha dado información errada. Y Walter Benjamin influencia a los adventistas conservadores que creen en sociedades secretas y de cómo funciona el mundo. Elena G. White dice, una cita, el mundo es un teatro y sus actores son sus habitantes. No hay unidad, excepto cuando los hombres se unen, se confederan para cumplir sus propósitos egoístas. Y otra cita dice, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurarse del apoyo del Estado a las instituciones y a las prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Conflicto de los siglos, página 560.2. Entonces, en el año de 2012, sería por aquí, en ese año se confederaron 3 hombres, porque la confederación puede darse en la unión de la Iglesia y el Estado. Se confederaron 3 hombres. Estos fueron Stephen Bannon, vamos a colocarlos acá. Stephen Bannon, Stephen Miller y Jeff Sessions.
Estos tres hombres se confederaron, se unieron y discutieron sus propósitos egoístas en el 2012. Stephen Bannon es estratega del jefe de la Casa Blanca. Stephen Miller, asesor superior del presidente. Y Jeff Sessions es fiscal general de Estados Unidos. Estos tres hombres se unieron para discutir sus propósitos egoístas para lograr la ley dominical en el 2014. Bueno, aquí no cabe 2014. Bueno, vamos a colocarla aquí. 2014. Para lograr la ley dominical. Ellos iban a derrocar el medio republicano, que este medio es el establecimiento más equilibrado. Pero ya ellos iban a traer un nuevo restablecimiento republicano radical, de extrema derecha, y trabajarían con los líderes de las iglesias evangélicas en América. Decidieron que trabajarían a través de Fox News para difundir sus mensajes. Entonces, también podemos darnos cuenta que el papado y el protestantismo apóstata, dos entidades que se van a unir en la ley dominical, se unen porque ellos tienen la misma cosmovisión del mundo. Estamos en la era de la información y tenemos que aprender a procesar las fuentes confiables. Y también tenemos que salir de la visión del mundo, donde tenemos que salir, donde lo que todavía tenemos, ¿verdad? De la visión del mundo. Tenemos que salir del conservadurismo, de la idolatría del conservadurismo. Y para poder comprender el carácter de Dios y el reino y la naturaleza del reino de Dios. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan comprendido y si alguien tiene algo que agregar. Agradecerte por el estudio de hoy, por el repaso que nos hiciste. Muchísimas gracias. Un placer para mí por poder compartir con ustedes este mensaje de repaso. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Amén. Oremos. Eterno Padre que habitas en el cielo, gracias Señor te damos por tus maravillas y bendiciones. Gracias Señor por darnos